¿Hasta dónde tiene que llegar el apoyo que dé una mujer a su marido para que saque un proyecto adelante? ¿Hasta qué punto nuestra sociedad está hipermedicalizada y sobrediagnosticada sobre ciertas patologías? ¿Qué relación puede existir entre la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos y el desarrollo y avance de tratamientos para el TDAH? Todas estas preguntas y mucho más en este nuevo capítulo. Soy Julio Fernández y bienvenido a un nuevo capítulo de Farmacocuriosidades. Bienvenidos a Ritalin. Bien, personas creativas con talento como pueden ser Beethoven, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, John Lennon, Bill Gates, Steven Spielberg, Tom Cruise, Michael Jordan o Michael Phelps, todas tienen algo en común. Aparte de haber destacado en diferentes disciplinas como la política, las artes como puede ser el cine o el deporte, todos tenían o tuvieron trastornos por déficit de atención con hiperactividad, lo que hoy conocemos como TDAH. Todos los que hoy sufren este trastorno tienen un tratamiento muy empleado y debemos agradecérselo a una mujer y a su inestimable ayuda justo hace algo más de 50 años. Esta mujer se llama Marguerite, al que todo el mundo llama cariñosamente Rita, que gracias a su marido se revitalizaba cuerpo y mente tras probar un fármaco que su marido había traído del laboratorio sin ensayos clínicos previos. No sabemos si el marido era un poco cobarde o era un kamikaze. El caso es que la buena de Rita fue el conejillo de indias de su marido. Esta costumbre, que parece increíble, no era de extrañar antiguamente para probar algunos efectos de algunos fármacos. El propio Albert Hofmann, que dio el primer viaje en bicicleta tras ingerir en el laboratorio LSD. Pues bien, ¿quién era Rita y cómo se llegó a la situación de que su marido le diera los compuestos con los que trabajaba en el laboratorio? Ciba-Geigy es un laboratorio suizo que estaba buscando una molécula que pudiera tener algún tipo de actividad sin saber muy bien lo que estaban buscando. Lo primero con lo que dieron es con un fármaco que inicialmente pretendía controlar la presión arterial baja. Pero la realidad a la hora de hacer ensayos es que esta molécula podía venderse como estimulante. No era otra cosa más que metilfenidato. Hoy metilfenidato se conoce como Concerta, Rubifen, hay múltiples marcas y se usa de manera relativamente frecuente. Hoy en día posiblemente sea la molécula más prescrita para el tratamiento del TDAH. Pues bien, en 1944 el bueno de Leandro Panizzone, que trabajaba en Ciba, estaba sintetizando este derivado de las anfetaminas, que era el metilfenidato, efectivamente, un derivado de las anfetaminas. Y había que probarlo, pero no sabía con quién utilizarlo. Así que, en un alarde de valentía de Leandro, le dio a probar su medicamento a su mujer, Rita. Viendo que no era tóxico ni mortal, ni se había llevado por delante a su mujer, y que además aumentaba su rendimiento cuando jugaba al tenis, Leandro pensó que podría ser un estimulante para sobrellevar las tareas diarias. Además, dado que Rita había sido el conejillo de indias, Leandro le concede a su mujer el honor de que el metilfenidato comercializado por Ciba-Geigy lleve en su nombre Ritalin, Rita en honor a la buena de Margarita. A pesar de todo, no fue metilfenidato el primer estimulante encontrado en el siglo XX. Los derivados de anfetaminas como Benzedrine se usaban para todo. Los compuestos obtenidos de Ephedra vulgaris eran muy caros de obtener, así que se llegó a la primera anfetamina, beta-fenilisopropylamina. A Benzedrine le siguieron otros estimulantes derivados de anfetamina, como la dexedrina o pervitin, de la que hablaremos en otro capítulo, que fue utilizada por el ejército alemán. Literalmente, los soldados alemanes iban hasta arriba de anfetaminas. Bien, no nos desviemos del tema. Ritalin fue aprobado en 1955 para todo, desde el cansancio, la depresión, la narcolepsia o incluso la enfermedad de Parkinson o la fatiga crónica.
No fue hasta la década de 1960, con la explosión de la libertad sexual y el movimiento hippie, cuando se comienza a plantear la posibilidad de prohibir estos estimulantes por los cuadros psicóticos, alucinaciones y paranoia que estaban produciendo en mucha gente. Consecuencia de ello, se empezaron a buscar alternativas mucho menos peligrosas que directamente las anfetaminas, que queda resuelto con la molécula que sintetizó Leandro, el metilfenidato, patentado en los años 50, pero fue a partir de esta década cuando empieza a ganar realmente protagonismo. Ritalin fue inicialmente prescrito como analéptico, aquellas sustancias que sirven para estimular. Se usó para el tratamiento de personas que estaban en recuperación de coma, perfectamente reflejado en la película El despertar, que trabaja o actúa Robin Williams y Robert De Niro. Es una película espectacular. O también se usaba para anestesia inducida por medicamentos. A estas indicaciones le siguieron otras, desde antipsicótico a tónico para amas de casa, fármaco para tratar, atención, a niños perturbadores, droga inteligente y, como no, droga callejera. El potencial adictivo en niños parece no existir, pero parece que sí lo existe en adultos. A los niños les podría afectar al crecimiento, retrasándolo. El primer hogar de Ritalin o de metilfenidato fueron los antiguos asilos, instituciones mentales de otra época, donde se trataba a personas con depresión crónica, esquizofrenia, que estuvieran lobotomizados, en fin, personas que no se podían valer por sí mismas y tenían problemas de enfermedades mentales. En 1956, una de las publicidades muestra a una mujer, una publicidad de Ritalin, muestra a una mujer hecha un ovillo en el suelo junto a un radiador. Ritalin prometía sacar a los pacientes de la esquina de su mente. Como los asilos comenzaron a cerrar, pues la industria farmacéutica tuvo que buscar otros perfiles de pacientes como Diana para que su medicamento Ritalin no cayera en el olvido. Entonces, su publicidad se centró en las mujeres que se quedaban en casa haciendo labores domésticas, que estaban agotadas de esta tarea monótona y aburrida, y en ancianos, atención, problemáticos y miserables. Así rezaban algunos anuncios. En la publicidad, en otra de las publicidades, se podía ver el antes y el después de una mujer que había estado usando Ritalin, pasando de la apatía más absoluta a pelar patatas con ganas. En 1962, el uso de Ritalin dio un giro. La FDA aprobó una nueva indicación. Pasó de centrarse en pacientes apáticos y mayores a hacerlo en niños hiperactivos. El crecimiento de ventas con esta nueva aplicación fue exponencial, convirtiéndose en todo un blockbuster, un éxito de ventas rotundo, sobre todo a partir de 1980, cuando se reconoció en la tercera edición del Manual de Diagnóstico y Estadístico el TDAH como un diagnóstico psiquiátrico oficial. El vínculo entre los estimulantes y el comportamiento surgió mucho antes, en 1937, en un centro psiquiátrico infantil de Rhode Island, en Estados Unidos. El centro se llama Emma Pendleton Bradley Home. Allí el director Charles Bradley había estado drenando líquido cefalorraquídeo de sus pacientes para obtener imágenes nítidas del cerebro. Recordemos que eran pacientes pediátricos. Comenzó dando a los niños la anfetamina que había por entonces, benzedrina, para ayudarles con sus dolores de cabeza y las náuseas derivadas de este procedimiento salvaje de drenado de líquido cefalorraquídeo. El medicamento no alivió en absoluto los efectos secundarios de los niños, pero sí vio Bradley que causaba una mejora espectacular en el rendimiento escolar en la mitad de ellos. Los niños se volvían, según sus palabras, emocionalmente moderados, sin perder el interés por su entorno. Bradley publicó sus hallazgos recomendando estos medicamentos estimulantes para tratar a niños con problemas de comportamiento. Durante un periodo de 25 años, los psiquiatras no hicieron caso ni se percataron de los resultados publicados por el bueno de Charles Bradley.
Esto se debió a que los niños inquietos, hiperactivos e impulsivos en esa época no eran motivo de preocupación ni para psiquiatras ni para personal docente hasta finales de la década de 1950. Los esfuerzos de los médicos se centraban en los niños retraídos e inactivos, que eran lo contrario a estos niños. Con las indicaciones nuevas aprobadas se presentó una curiosidad en algunas familias. Mientras que los adultos lo usaban para espabilar, los niños lo usaban para su hiperactividad. Es decir, para el laboratorio era una jugada maestra, podía tratar a toda la familia de todas las edades. ¿Qué impulsó el cambio de paradigma y fijarse en este tipo de niños? Pues fue sorprendentemente la Guerra Fría la culpable. El éxito soviético con el Sputnik en el espacio convenció a políticos, burócratas, científicos, educadores y militares estadounidenses de que el sistema educativo estaba roto y había que impulsarlo. La Ley de Educación de Defensa Nacional se aprobó al año siguiente para conseguir un aumento del rendimiento educativo de todos los jóvenes estadounidenses. Curiosamente, fue la carrera espacial y la competencia con la otra superpotencia mundial, la URSS, lo que impulsó a Estados Unidos a tratar a niños con TDAH. El término, tal y como lo conocemos actualmente, se acuñó mucho más tarde, ya que inicialmente se llamaba trastorno de impulso hipercinético. Muchos de estos niños se consideraban conflictivos y acababan en asilos. Ritalin siguió siendo transgresor con la publicidad, y en un artículo de 1968 de la revista Time, una madre declaraba que podía amar de nuevo a su hijo tras usar Ritalin. Los padres, viendo toda esta publicidad tan agresiva, acudían en masa a las consultas médicas para tratar a sus hijos. Esto viene a dar cuenta de que el problema de Estados Unidos con el abuso de sustancias o relación tóxica con varias decenas de fármacos, como por ejemplo el fentanilo, viene de lejos. El nivel de abuso llegó a unas cifras que en 1970 el uso de metilfenidato se prohibió en Suecia. Los niños lo intercambiaban en los patios de los colegios como el que cambia cromos. Decenas de adolescentes comenzaron a tener problemas de insomnio, anorexia, irritabilidad, alucinaciones. Además de toda esta prohibición por parte del gobierno sueco, existen ciertas voces discordantes que hablan de la existencia de un sobrediagnóstico de TDAH, cuyo uso o abuso farmacológico se ha extendido a lo largo de todo el planeta. Otras voces hablan de respetar la neurodiversidad y no medicalizar la vida, siendo trabajo de la sociedad aceptar a las personas tal y como son, mostrando empatía. A Ritalin, ahora bajo el sello de Novartis, le han seguido muchas presentaciones de metilfenidato por todo el mundo. Como hemos dicho, en España conocemos fundamentalmente Rubifen o Concerta. Y hay que decir que la molécula de metilfenidato ocupaba en 2019 el puesto 51 de medicamentos más prescritos en los Estados Unidos. ¿Qué advertencias de uso, para terminar, tenemos que tener en cuenta con el uso de metilfenidato? Pues bien, el tratamiento con metilfenidato no está indicado para todos los niños con TDAH y la decisión de usar el fármaco debe estar basada en una evaluación muy completa de la gravedad y cronicidad de los síntomas del niño en relación con su edad. Se deben controlar continuamente el crecimiento y los estados psiquiátrico y cardiovascular. El pulso y la presión sanguínea se deben de registrar en una curva de percentiles en cada ajuste de dosis y después, al menos, cada 6 meses. La altura, el peso y el apetito se deben registrar al menos cada 6 meses en una gráfica de crecimiento. La aparición o empeoramiento de trastornos psiquiátricos preexistentes deben controlarse en cada ajuste de dosis y después al menos cada 6 meses y en cada visita. La dosis máxima de metilfenidato no debe exceder los 60 miligramos al día. Para terminar, metilfenidato puede disminuir la eficacia de otros medicamentos utilizados para tratar la hipertensión y está prohibido el uso o el consumo de alcohol estando en tratamiento con metilfenidato. Hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre digo,
Estas historias recogen hitos importantes de la historia de los fármacos, pero no tienen el propósito de servir como sustituto al diagnóstico, el consejo médico ni el tratamiento, incluido el uso de medicamentos a través de un profesional de la salud. Hay que consultar siempre con tu médico o profesional sanitario de referencia para una atención adecuada. Pues bien, muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado y como siempre, dan like, suscríbete, activa las notificaciones y hasta el próximo miércoles. Muchas gracias por tu atención.